¿Alguna vez has sentido que tu mente es como una rueda que gira sin parar, día y noche, incluso cuando el resto de tu cuerpo anhela un respiro? Nos levantamos con pensamientos, comemos con pensamientos, y en ese anhelo por el tan ansiado descanso, nuestra mente sigue tejiendo una intrincada red de ideas. Damos vueltas y más vueltas, buscando respuestas, queriendo desentrañar cada misterio, anticipar cada obstáculo y, sobre todo, controlar cada faceta de nuestro destino. Es una búsqueda implacable de certezas en un mundo lleno de interrogantes. Pero, ¿qué sucede cuando esa incesante búsqueda de control nos asfixia, nos sumerge en un mar de ansiedad, nos roba la serenidad y, lamentablemente, nos distancia del propósito superior que nos fue asignado? Hay verdades que no están diseñadas para ser decodificadas por nuestra lógica, sino para ser confiadas con el corazón. Deja tu testimonio en los comentarios. Tu experiencia es poderosa. Te invito a dejar un comentario compartiendo cómo estas palabras te han inspirado a confiar más en Jesús. Tu historia puede ser la luz que otra persona está buscando, el empujón que necesita para dar un paso de fe. Inspira a otros a seguir las huellas del Maestro con tu propia vivencia. Y precisamente aquí, este mensaje se eleva como un clamor urgente. Si te encuentras en este momento luchando incansablemente contra el torbellino de tu propia mente, ha llegado el instante de detenerte. Respira hondo. Es hora de pronunciar con convicción: Señor, ya no aspiro a comprenderlo todo, solo deseo abandonarme a tu voluntad. Si algo te ha impulsado a permanecer conectado a este contenido, créeme, no es fortuito. Quizás tu espíritu está exhausto de tanto empeño por descifrar cada enigma, por ejercer dominio sobre cada circunstancia. Tu alma anhela un refugio, un santuario donde la presión se disipe, donde el juicio se desvanezca, un espacio donde puedas exclamar: Dios, aquí estoy. Mis pensamientos me superan, pero en ti mi confianza es inquebrantable. Si esta resonancia te alcanza, entonces este instante es para ti. Permanece conmigo, porque lo que estás a punto de experimentar no es simplemente un video. Es un encuentro transformador, un espacio sagrado donde tu espíritu puede rendirse sin reservas, donde al cerrar los ojos puedes absorber lo que verdaderamente necesitas. Porque no importa el caos que reine en el exterior, cuando la voz divina se manifiesta, todo en tu interior encuentra su lugar. El enemigo silencioso que habita en la mente es astuto. No utiliza el estruendo de la guerra ni la violencia explícita. Su poder radica en su sutileza. Es capaz de sofocar la llama de la fe, usurpar la paz interior y desconectar el alma de su fuente espiritual. Este adversario reside en el exceso de cavilación, en la sobrecarga de análisis, en esa compulsión por dominar cada situación antes de dar el siguiente paso. Pensar en sí mismo no es un error, es una función inherente a nuestra esencia. El verdadero conflicto emerge cuando nuestra reflexión excede nuestra capacidad de confiar, cuando el análisis supera la oración, cuando la necesidad de comprender se antepone a la obediencia. A menudo concebimos la fe como un sentimiento, una agradable sensación que nos embarga. Sin embargo, en su esencia, la fe es una determinación que se sostiene incluso frente a nuestras emociones. Confiar en la providencia divina no es una mera emoción placentera, es una postura inquebrantable del alma que declara: aunque la razón se resista, avanzaré. Aunque el miedo me asalte, seguiré. Aunque la solución no se vislumbre, en ti encontraré descanso. Esta perspectiva choca con el paradigma de vida que la sociedad nos ha inculcado. El mundo nos insta a elaborar estrategias infalibles, a tener planes de contingencia, a asegurar cada flanco. Y la prudencia no es un defecto, es una virtud. El problema surge cuando relegamos a lo divino de nuestro proceso simplemente porque su lógica escapa a nuestra comprensión.
Recordamos la sabiduría ancestral de Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6, un pasaje que deberíamos atesorar como oxígeno para el espíritu. Confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Presta especial atención a la admonición. No te apoyes en tu propia prudencia. Esto nos advierte contra una dependencia excesiva de nuestro propio saber. Por más conocimiento que acumulemos, por más experiencias que atesoremos, llegarán momentos en que nuestra sabiduría será insuficiente. En ciertas encrucijadas se nos pedirá dar un salto de fe sin explicaciones, guiados únicamente por una dirección celestial. Si nos negamos a confiar, permaneceremos prisioneros en la jaula del análisis, un lugar que aparenta seguridad, pero donde el progreso es nulo. Gran parte de nuestro agotamiento no proviene de la actividad física, sino del constante batallar emocional. Nos extenuamos al anticipar problemas, al conjurar los peores escenarios, al intentar controlar lo que solo la providencia divina puede manejar. El adversario conoce esta vulnerabilidad, sabe que si logra inundar nuestra mente con pensamientos intrusivos, puede alejarnos de la voz de lo divino, porque el Creador no grita por encima del tumulto, Él susurra en la serenidad. Si nuestro espacio mental está saturado de temor, de preocupación, de la urgencia por respuestas inmediatas, no habrá lugar para la fe. El propio Jesús nos legó una enseñanza fundamental en Mateo, capítulo 6, versículo 34. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Basta a cada día su propio mal. 1. En esencia, nos invita a liberarnos de un futuro que aún no existe, a confiar en que lo divino ya está obrando en aquello que ni siquiera podemos vislumbrar. Sin embargo, si nuestra existencia se consume en la anticipación del mañana, perderemos la capacidad de apreciar la provisión del presente. Esta es la realidad de muchos. Poseen sustento, salud, un hogar, pero viven en la melancolía porque carecen de respuestas, amargados por lo que su mente aún no comprende. En lugar de ello, deberíamos elevar nuestra mirada y exclamar: «Gracias, Señor, porque aunque no todo esté claro, tengo lo suficiente para perseverar». Reflexionar no es intrínsecamente perjudicial, pero pensar sin confiar puede convertirse en una carga que nos impide avanzar. La verdad es que hay caminos que solo se revelan cuando damos el primer paso. Y hay soluciones que solo emergen cuando soltamos la necesidad de preguntas. Por eso, a menudo, no responde a nuestras interrogantes, no porque no le importe, sino porque desea que cultivemos la confianza antes que la comprensión. Si primero comprendemos y luego confiamos, eso no es fe, es mera lógica. Pero si primero confiamos y luego comprendemos, entonces estamos viviendo en el espíritu, no en la limitación de la carne. La próxima vez que tu mente intente arrastrarte por el túnel interminable de la cavilación, detente, respira y dile al Señor: «No comprendo, pero confío. Carezco del plan, pero tengo tu promesa. No poseo el control, pero cuento con tu presencia». Y eso es más que suficiente. La confianza, ese pilar inquebrantable, no se materializa de la noche a la mañana. Es una construcción, un proceso que se fragua. ¿Y sabes dónde se erige esta confianza en lo divino? No en los días soleados, ni cuando la prosperidad nos sonríe, ni cuando las puertas se abren sin esfuerzo aparente. La auténtica confianza se forja en el crisol de la oscuridad, en la niebla de la incomprensión, en la soledad del espíritu, cuando el eco divino parece ausente. Es precisamente en esos instantes donde se nos exige una decisión audaz, soltar la imperiosa necesidad de comprender y aferrarnos a la fe. Porque la fe no exige explicaciones, solo demanda una dirección. Frecuentemente, imaginamos a lo divino manifestándose con una voz nítida y audible.
como una orden militar que detalla cada paso y cada momento. Sin embargo, la mayor parte del tiempo, la obra divina se desarrolla en lo imperceptible, en lo que escapa a nuestra vista y a nuestra razón. Por eso nos resulta tan arduo confiar, porque anhelamos señales externas, cuando lo que Él anhela es nuestra obediencia. Desea que digamos: no comprendo tus caminos, pero sé quién eres. Y esa certeza es suficiente para avanzar. En Isaías, capítulo 55, versículo 9, una verdad que debería conmovernos y, a la vez, brindarnos sosiego. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Comprendes la magnitud de esto? Nunca podremos calcular con exactitud la obra divina, porque sus sendas no son como las nuestras. Y esto, paradójicamente, es hermoso, porque si todo lo que el Creador hiciera fuera inteligible para nosotros, dejaría de ser un Dios para convertirse en un mero reflejo de nuestra propia limitada existencia. Él es infinitamente más grande, más sabio, más profundo. Y confiar en Él implica aceptar que sus designios no siempre tendrán una lógica aparente, pero siempre, sin excepción, tendrán un propósito. El desafío reside en que hemos sido condicionados por una sociedad que idolatra el control. Todo se mide, se pondera, se planifica. Se nos ha enseñado que el éxito depende de la minimización de riesgos, de la anticipación de cada movimiento, de la contemplación de cada escenario. Y ser prudente no es un error, claro que no. Pero confiar en lo divino a veces significa avanzar sin tener todas las piezas del rompecabezas. Es comparable a la experiencia de Abraham, quien recibió una promesa sin explicación. Se le ordenó abandonar su tierra, dejarlo todo y emprender un viaje hacia un lugar que le sería revelado. ¿Y qué hizo Abraham? Obedeció. No inquirió sobre la distancia, no solicitó un mapa detallado. Simplemente confió y obedeció. Fue precisamente esa fe, desprovista de una visión clara, la que lo convirtió en el patriarca de innumerables generaciones. Entonces, ¿por qué nosotros insistimos en la necesidad de comprenderlo todo antes de dar un paso? ¿Por qué seguimos interrogando cada detalle, cada por qué, cada cuándo? ¿Por qué nos resulta tan difícil simplemente exclamar: Señor, esto me duele, me confunde, pero te sigo? Quizás aún no hemos depuesto el orgullo de nuestra razón, porque en el fondo anhelamos el control para sentirnos seguros. Sin embargo, existe una seguridad más profunda, una que trasciende la comprensión, la certeza de estar en las manos divinas, incluso cuando el sendero es invisible. Y te lo digo desde lo más profundo del corazón: lo divino no anhela que vivas una existencia paralizada por la cavilación, ni que cuestiones cada aspecto incomprensible. Desea que experimentes la paz, el sosiego, la convicción de que, aunque no lo percibas, Él está obrando. Si hoy sientes que tus fuerzas flaquean, que tu mente está agotada de tanto esfuerzo por encontrar la lógica en tu realidad, entonces este es el momento idóneo para entregarle esa carga. Hazlo hoy. Dile: Señor, ya no deseo proseguir con esta lucha interna. Ya no quiero que mi mente domine mi corazón. Anhelo confiar en ti, aun cuando no comprenda. Anhelo caminar en fe, aunque carezca de todas las respuestas. Y al hacerlo, algo se transformará. No porque mágicamente todo se resuelva, sino porque tu alma, por fin, hallará el tan anhelado descanso. Y ese descanso, créeme, vale infinitamente más que 1000 respuestas. Comparte esta semilla de fe. ¿Conoces a alguien que está luchando con la ansiedad, con la necesidad de control, o que simplemente anhela encontrar paz en medio de la incertidumbre? Comparte este video. Con un simple clic, puedes sembrar una semilla de fe y esperanza en la vida de alguien, guiándolos a un lugar de descanso y confianza en el amor incondicional de Jesús.
Uno de los momentos más desafiantes en el camino espiritual es cuando la presencia divina parece ausente. Cuando oramos y el silencio es la única respuesta, cuando clamamos y el eco no retorna, cuando elevamos nuestra voz y el cielo parece inmutable. ¿Y sabes cuál es la primera reacción de nuestra mente ante esto? Comienza a fabricar suposiciones. Pensamos que la providencia está airada, que nos ha olvidado, que hemos cometido un error irreparable, que estamos solos. Pero esto no es más que la razón intentando comprender lo que el corazón debería simplemente confiar. La ausencia de una respuesta no es la ausencia de la presencia divina. A veces, el silencio es la manera de Dios de susurrar: confía sin condiciones. Resulta sencillo confiar cuando todo fluye, cuando las puertas se abren con facilidad, cuando la provisión llega sin esfuerzo. Pero el silencio, ese manto de quietud, es el que verdaderamente pone a prueba la autenticidad de nuestra fe. En esos instantes no hay emoción que nos impulse, no hay estímulo que nos impulse, no hay claridad que nos guíe. Solo permanece lo más puro de tu fe, tu decisión inquebrantable de creer sin ver. Las Escrituras están repletas de relatos de hombres y mujeres que enfrentaron el mutismo divino. Job, por ejemplo, no solo perdió todo cuanto poseía, sino que también clamó al cielo sin obtener una respuesta inmediata. Sin embargo, pronunció una verdad que resuena en lo más profundo de nuestro ser. En Job, capítulo 13, versículo 15, declaró: «He aquí, aunque él me matare, en él esperaré». ¿Puedes siquiera imaginar una fe de tal magnitud? Una fe que no depende de la lógica, ni del resultado, ni de la explicación, solo de una certeza inquebrantable: lo divino es bueno, aunque mi razón no lo entienda. Y aquí reside una verdad crucial que debes atesorar siempre. El Creador no está obligado a explicarnos sus designios, pero sí nos promete su compañía en cada paso. Esa es la esencia de la confianza. No que Él te entregue un mapa, sino que camine contigo a través del proceso. Y en ocasiones ese peregrinar implica atravesar valles sombríos, desiertos áridos, túneles donde la luz no se vislumbra. Pero si sabes quién te acompaña, la oscuridad del camino pierde su poder. El propio Jesús experimentó esta soledad en la cruz, en su momento más desgarrador, al cargar con el peso de toda la humanidad. Exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo capítulo 27, versículo 46. ¿Te das cuenta? El propio Hijo sintió el silencio del Padre y aún así no dejó de confiar, porque después de ese clamor entregó su espíritu con la certeza de que todo tenía un propósito. Y esto es lo que tú y yo necesitamos recordar cuando parece que lo divino no responde. El silencio no es abandono. El silencio puede ser parte del plan. ¿Qué hacemos entonces cuando el Creador guarda silencio? Nos quedamos, permanecemos, no huimos, no desertamos, no trocamos nuestra fe por la lógica. Simplemente nos mantenemos firmes, con los ojos cerrados, pero con el corazón abierto, porque hay milagros que solo ocurren cuando decidimos permanecer inmóviles, aunque no percibamos nada. Y esa clase de confianza toca el corazón divino de una manera inigualable. Así que si te encuentras en una etapa de confusión, donde tu mente no cesa de lanzar interrogantes, donde tu alma se siente desasosegada, este es el mensaje que necesitas. No pienses tanto, solo confía. No esperes a comprenderlo todo, solo permanece. No te desesperes por las respuestas, solo mantente cerca de lo divino. Porque al final no se trata de cuánto sabes, sino de cuánto confías. Y recuerda esto: cuando tus ojos no comprendan lo que el Creador está haciendo, atesora lo que ya te prometió a través de su palabra, porque Él no cambia, no miente, no abandona. Y aunque ahora no lo percibas, estás exactamente en el punto donde Él desea edificar en ti una fe más profunda. Y esa fe, te lo aseguro,
te sostendrá cuando nada más pueda hacerlo. Soltar el control mental es como abrir una ventana para que la brisa divina pueda mover lo que antes estaba estático. Llega un momento en la vida espiritual en que comprendemos que la excesiva cavilación no es sinónimo de sabiduría, sino, con demasiada frecuencia, de temor. Pensamos sin cesar porque anhelamos evitar el sufrimiento, porque deseamos prever el futuro, porque tememos equivocarnos. Pero al hacerlo, lo que inadvertidamente estamos diciendo al Creador es que no confiamos en la manera en que Él tejerá nuestra historia. Y ahí radica la esencia del problema, el control. El alma humana anhela el control desde nuestros primeros pasos. Aprendemos que si no controlamos nuestras acciones, nuestras palabras, nuestras emociones, el caos puede reinar. Y sí, la responsabilidad es una virtud. Sin embargo, en nuestra conexión con lo divino, debemos comprender esto. Él no desea que tú tengas el control, sino que lo reconozcas a Él como Señor, como guía, como Padre. Y esto implica una renuncia, una liberación. ¿Qué significa soltar? No es abandonar, no es sucumbir al desorden. Soltar significa dejar de cargar con lo que no te corresponde. Soltar es poner fin a la batalla mental con preguntas sin respuesta. Es decir, hoy, Señor, esto ya no lo comprendo, pero sé que por eso te lo entrego. No seguiré dándole vueltas en mi cabeza, ni prolongando esta lucha interna. Anhelo descansar, anhelo confiar. Un texto sagrado lo resume de manera sublime. Salmos, capítulo 46, versículo 10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. ¡Qué declaración tan poderosa! Estar quietos, no corriendo, no planificando mil cosas, no intentando desentrañar cada misterio, sino quietos, porque es en esa quietud donde la esencia divina se revela. Cuando te calmas, cuando tu mente encuentra reposo, es cuando puedes percibir con claridad que Él permanece, que aún detenta el control y que jamás te ha soltado. Y es ahí donde comienza a manifestarse algo extraordinario. Cuando tú sueltas las riendas del control, Él comienza a obrar de maneras que antes eran impensables. Porque cuando tu mente está atareada tratando de resolverlo todo, no hay espacio para que el poder divino se manifieste. Pero cuando sueltas, cuando elevas tus manos y proclamas, ya no más, el cielo se abre, las circunstancias comienzan a transformarse y tu alma entra en una dimensión de descanso que trasciende cualquier explicación verbal. Hay batallas que solo se ganan cuando dejas de luchar. Hay respuestas que solo llegan cuando guardas silencio. Hay caminos que solo se abren cuando decides no forzarlos. Porque lo divino no se mueve con la ansiedad, se mueve con la fe. Y la fe no se produce en la mente, se engendra en el espíritu. No es un proceso lógico, es una decisión del alma. Es decir, Señor, no tengo claridad, pero tengo convicción. Carezco del mapa, pero poseo tu mano, y eso me basta. Y sí, habrá momentos en que tu naturaleza humana querrá retomar el control. Tu mente te susurrará, piensa, analiza, resuelve, pero ahí es donde debes detenerte y responder con autoridad. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Ya no cargo con esto, ahora se lo entrego a Él. Ya no cavilo más allá de lo necesario, ahora descanso en aquel que todo lo sabe. Recuerda las palabras de Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Observa la belleza de esta verdad. La paz divina no surge de la comprensión total, sino de la oración, de la liberación y de la confianza. Esa paz trasciende la capacidad de tu mente para explicarla, y es esa paz la que protegerá tu corazón de la desesperación y tus pensamientos de la tormenta mental.
Así que hoy, si sientes que tu cabeza está a punto de explotar por tanto pensar, por tanto preguntar por qué, para qué, cómo y cuándo, te invito a hacer algo diferente. No pienses más, no analices más, rinde tu mente. No busques más lógica, busca la presencia divina, porque ahí, en ese silencio de tu mente y ese clamor de tu espíritu, lo divino comenzará a hablarte con verdadera claridad. Uno de los errores más comunes que cometemos en la vida es tomar decisiones únicamente desde la perspectiva racional. Nos convencemos de que si algo es lógico, entonces es lo correcto. Pensamos que si una opción parece segura, estable y conveniente, debe ser la voluntad divina. Pero no siempre es así. La mente puede engañarnos, nuestras emociones pueden confundirnos y nuestros miedos pueden disfrazarse de prudencia. Cuando tomamos decisiones basándonos solo en la lógica, sin incluir a la providencia, sin buscar su guía, sin esperar su paz, tarde o temprano terminamos pagando el precio. ¿Cuántas veces has dicho sentí que era lo correcto pero luego me arrepentí? ¿Cuántas veces tomaste un camino porque parecía seguro solo para darte cuenta poco después de que tu alma carecía de paz? Esto sucede cuando permitimos que la mente usurpe el lugar del espíritu. Las Escrituras nos advierten en Jeremías, capítulo 17, versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Aunque se refiere al corazón como el epicentro de nuestras emociones, esta advertencia se extiende a nuestra mente cuando pensamos sin la guía divina. Por más inteligente que seas, si el Creador no está en el centro de tu elección, estarás caminando en la oscuridad. Hay senderos que parecen correctos, pero que conducen a la ruina. Hay oportunidades que deslumbran, pero que son trampas disfrazadas. Hay relaciones que comienzan con euforia, pero que terminan en dolor. Y todo esto, a menudo, ocurre porque no preguntamos primero, Señor, ¿esto proviene de ti? No esperamos, no consultamos, no discernimos, simplemente pensamos, analizamos, calculamos y decidimos. Pero cuando tomas decisiones sin escuchar la voz divina, estás confiando más en tu propio razonamiento que en su dirección. Y eso no es fe, es orgullo. Considera lo que dice Isaías, capítulo 30, versículo 21. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Esa es la dirección que deberíamos anhelar antes de dar cualquier paso. La voz divina, ese susurro claro en el alma que nos indica si debemos avanzar, esperar o detenernos. Pero para escuchar esa voz es necesario silenciar el ruido de nuestra mente, cultivar la quietud interior. Porque si la mente está saturada de pensamientos, no escucharemos nada. Y aquí reside una verdad poderosa. Las decisiones tomadas por fe no siempre tienen lógica, pero siempre traen paz. Quizás no comprendas por qué te pide que permanezcas cuando todo te insta a huir. Quizás no comprendas por qué te dice que ames cuando tu mente te grita que te protejas. Quizás no comprendas por qué te cierra una puerta cuando creías que era la oportunidad perfecta. Pero si proviene de Él, si verdaderamente emana de su dirección, aunque no tenga sentido, te brindará sosiego. Y esa es la señal más clara de que estás en el camino correcto. La paz del espíritu, no la lógica de la mente. Puedes estar inmerso en la incertidumbre, pero si estás en obediencia, experimentarás paz. Puedes estar en medio de una tormenta, pero si te encuentras en el lugar donde el Creador desea que estés, sentirás calma. Esa es la diferencia entre caminar por vista y caminar por fe. El que camina por vista se guía por lo que comprende. El que camina por fe se guía por aquel que le habló. Y no me malinterpretes, Él no está en contra de tu inteligencia, Él te la otorgó.
pero tu inteligencia no fue diseñada para reemplazar tu voluntad, sino para obedecerla. Hay cosas que debes razonar, claro, pero hay momentos en que la razón se silencia y el espíritu obedece. Y es ahí donde ocurre lo sobrenatural, donde se manifiestan los milagros, porque lo divino se manifiesta con poder cuando tú decides confiar, no cuando tú decides comprender. Así que, si te encuentras en una encrucijada, si no sabes qué decisión tomar, si tu mente no cesa de susurrarte, detente. No tomes decisiones bajo presión mental. No elijas solo porque parece lo más lógico. Espera, ora. Silencia tu mente y escucha al Espíritu. Y cuando experimentes paz, aunque todo lo demás parezca incierto, da ese paso. Porque ese paso, aunque carezca de lógica, te conducirá directamente a la voluntad divina. A menudo, tendemos a pensar que la confianza en el Creador es algo reservado para los momentos trascendentales de la vida. La elección de una carrera, una decisión importante en una relación, el enfrentamiento de una enfermedad, la superación de una pérdida. Y sí, en esos instantes la fe es crucial. Sin embargo, lo que muchos no perciben es que la confianza más profunda no se forja en las crisis, sino en la rutina, en el día a día, en lo sencillo, en lo que a primera vista parece insignificante. Porque confiar en lo divino es un estilo de vida, no una herramienta de emergencia. La confianza se entrena cuando eliges orar antes de iniciar tu jornada, incluso si el tiempo apremia. Se fortalece cuando decides perdonar, aunque nadie te pida disculpas. Se consolida cuando entregas tus preocupaciones en oración, aun cuando sientas que podrías resolverlas por tu cuenta. Cuando das sin esperar nada a cambio, cuando sirves sin buscar reconocimiento, cuando te levantas a trabajar sin ver resultados inmediatos. Cada una de esas pequeñas decisiones es un acto de fe, y cada vez que eliges confiar en lugar de preocuparte, estás fortaleciendo tu espíritu. Recuerda las palabras de Lucas, capítulo 16, versículo 10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y esto aplica también a la confianza. Si aprendes a confiar en lo divino, en los pequeños detalles, estarás preparado para confiar en Él cuando surjan los grandes desafíos. Pero si en lo insignificante eliges la preocupación, el control, la duda, entonces en lo trascendente carecerás de una base firme. Porque la fe no aparece de repente. Se cultiva, se riega, se ejercita. Piensa así: si no aprendes a confiar en lo divino para gestionar los pensamientos de tu día a día, ¿cómo podrás confiar en Él cuando te toque desprenderte de algo que amas? Si no puedes soltar esa pequeña ansiedad por el futuro, ¿cómo podrás descansar cuando la vida cambie sin previo aviso? Es en los momentos cotidianos donde se forjan los hábitos del alma. Y confiar es también un hábito, un músculo espiritual que se fortalece con la práctica diaria. Y aquí entra el principio más liberador. No tienes que comprenderlo todo para vivir en paz. Lo único que necesitas es recordar quién es tu Dios. Él es el mismo que separó el mar para Moisés, que alimentó a Elías en el desierto, que protegió a Daniel en el foso de los leones, que resucitó a Lázaro, que aquietó la tormenta con una sola palabra. Ese es tu Dios. Y si lo hizo antes, puede hacerlo de nuevo. Pero la pregunta no es si Él puede. La pregunta es, ¿vas a confiar aunque todavía no veas? En Hebreos, capítulo 11, versículo 1, se nos brinda una definición de fe que jamás debemos olvidar. Es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahí está la clave. La fe no exige evidencia. La confianza en lo divino no requiere que todo tenga sentido. Lo que necesita es una decisión firme en el corazón. No permitiré que mi mente dicte mi nivel de paz. Dejaré que mi fe lo haga. Así que comienza hoy mismo.
Entrena tu confianza en las pequeñas cosas. Cuando la preocupación te asalte, detente y di: Señor, confío en ti. Cuando vayas a tomar una decisión, antes de elaborar una lista de pros y contras, conversa primero con el Creador. Cuando la ansiedad intente imponerse a tu fe, responde con una promesa bíblica. Y verás cómo, poco a poco, tu mente se silencia y tu espíritu se fortalece, porque la confianza no se impone, se construye día a día, paso a paso. Uno de los momentos más difíciles en el peregrinaje espiritual es cuando la conexión parece desvanecerse. Cuando el gozo se ausenta, las lágrimas no fluyen, la fuerza para orar se disipa y el ánimo para adorar se extingue. Te levantas y todo se siente pesado. Lees las Escrituras y las palabras parecen vacías. Te dispones a orar y las palabras no emergen. No es que te hayas apartado de lo divino, simplemente hay una sequedad interna que desafía toda explicación. Y en ese punto es fácil sucumbir a la creencia de que algo está mal, que tu fe se ha apagado, que la providencia te ha abandonado. Pero no, lo que está sucediendo es algo mucho más profundo. Tu fe está siendo madurada. Porque la fe que se sostiene únicamente en las emociones es una fe inmadura. Es como una planta que depende exclusivamente del clima. Si hay sol, florece; si hay nubes, se marchita. Y la fe no puede vivir de esa manera. El Creador anhela forjar en ti una confianza que no dependa de sentir bienestar, ni de experimentar momentos de éxtasis, ni de vivir experiencias intensas. Él desea que poseas una fe que declare: aunque no sienta, sigo; aunque no escuche, obedezco; aunque no vea, avanzo. Las Escrituras están repletas de ejemplos de hombres y mujeres que caminaron sin experimentar emociones intensas. Moisés pasó años en el desierto. David fue perseguido sin razón, incluso después de ser ungido como rey. José fue traicionado por sus hermanos y encarcelado injustamente. Ninguno de ellos recibió instrucciones emocionales. No tenían la música perfecta ni la atmósfera ideal. Solo poseían una convicción arraigada en el corazón: lo divino está conmigo, aunque no lo perciba. Y esa convicción fue suficiente. Hay una historia que lo resume todo, la de los 3 jóvenes hebreos en el horno de fuego, en Daniel, capítulo 3, versículo 17. Ellos le dijeron al rey Nabucodonosor: nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero no se detuvieron ahí. En el versículo siguiente, pronunciaron algo que revela la madurez de su fe. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. ¿Puedes captar la magnitud de esto? Creían que él podía, pero aun si no lo hacía, no dudarían de él. Esa es la fe verdadera, la que proclama: Señor, sé que puedes obrar el milagro, pero aunque hoy no lo vea, no te soltaré. Sé que puedes responder, pero aunque el silencio prevalezca, no me moveré de tu lado. Sé que puedes darme señales, pero aunque solo perciba oscuridad, confío. Porque no emprendí este camino en busca de emociones, lo emprendí en busca de la verdad. Y tú eres la verdad. Y es que a menudo lo divino retira la emoción para fortalecer la convicción. Deja de hablar tanto para que aprendas a caminar con lo que ya te ha revelado, no porque te haya abandonado, sino porque anhela madurar tu fe. Y créeme, esa fe madura es la que le rinde mayor gloria, porque no necesita espectáculo, no necesita sensaciones, solo necesita saber que Él es Dios y que eso basta. En esos días áridos, en los que la apatía te invade, haz lo que sabes que debes hacer. Lee la palabra, aunque parezca incomprensible. Ora, aunque sientas que hablas en solitario. Adora, aunque tus emociones estén adormecidas. Porque cada acto de obediencia, por pequeño que parezca, es un ladrillo más en la edificación de tu confianza. Y escucha esto con el alma: la fe más pura es la que permanece firme cuando todo lo demás se ha detenido.
Cuando no hay milagros, ni promesas cumplidas, ni palabras proféticas, ni atmósfera propicia, solo tú, el Creador, y tu decisión inquebrantable de seguir confiando. Así que si hoy te sientes seco, si hoy no sientes nada, si hoy te resulta difícil orar, no te rindas, no estás fallando, no estás lejos, estás siendo forjado, y lo que estás viviendo hoy hará que tu fe sea inquebrantable Así mañana. que Sigue adelante, no por lo que sientes, sino por lo que crees. La providencia honra a quienes, a pesar de la incomprensión, deciden confiar. Una de las verdades más conmovedoras de lo divino es que Él no olvida nada. Cada lágrima derramada en medio de una oración donde eliges confiar, aunque tu alma esté desgarrada. Cada vez que optas por no quejarte y exclamas: Señor, en ti espero, aunque la situación persista. Cada acto de fe silencioso, cada paso que das guiado únicamente por la certeza de que Él lo ha pedido, Él lo observa y lo honra. Quizás hoy no haya nadie que te aplauda por seguir creyendo. Tal vez nadie perciba la intensidad de tu lucha contra la duda, contra los pensamientos negativos, contra el miedo. Pero déjame decirte algo con todo el corazón. El Creador sí lo ve. Él conoce tus batallas secretas. Él sabe cuántas veces has estado a punto de rendirte y, sin embargo, has elegido confiar. Y eso tiene un peso eterno. En Hebreos capítulo 11, versículo 6, se nos revela una verdad que jamás debemos olvidar. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahí está la clave, nítida y clara. La providencia recompensa a quienes confían en Él. Quizás no lo haga al instante, tal vez no de la manera que esperabas, pero la recompensa llegará, porque la confianza verdadera no solo conmueve el corazón divino, sino que también mueve su mano. Existen personajes bíblicos que no recibieron una respuesta inmediata, pero su confianza abrió los cielos. Abraham fue uno de ellos. Confió en la promesa de que tendría un hijo, a pesar de que su cuerpo envejecía y su esposa era estéril. Todo indicaba lo contrario, pero él decidió creer que sí. Y fue su fe, no su capacidad, lo que hizo que el Creador lo considerara justo. Al final, lo que parecía imposible se hizo realidad, no por mérito humano, sino porque la fe activa el favor divino. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has confiado sin ver? ¿Cuántas veces te has mantenido firme aunque la tormenta no cesara? ¿Cuántas veces has dicho: Señor, no comprendo nada, pero no te soltaré? Eso, precisamente eso, es lo que lo divino más valora. Porque cualquiera puede decir que tiene fe cuando todo va bien, pero solo los verdaderos hijos permanecen cuando la oscuridad se cierne. Solo aquellos que tienen una conexión auténtica con el Padre pueden confiar cuando todo parece indicar que no hay esperanza. Y escúchame bien, el Creador honra a quienes lo honran. Él no olvida a quienes lo eligen por encima de la lógica. No se desentiende de quienes optan por obedecer incluso sin saber a dónde van. Por eso, si hoy atraviesas una etapa de incertidumbre, sigue confiando. No te canses, porque llegará el día en que comprenderás el propósito de cada paso de fe. Verás por qué no respondió antes, por qué te hizo esperar, por qué cerró esa puerta, por qué no permitió ciertas cosas. Todo cobrará sentido, y ese día agradecerás no haber soltado tu confianza. Y si hoy sientes que ya no puedes más, recuerda estas palabras. La fe no siempre cambia las circunstancias al instante, pero siempre transforma tu alma al confiar. Porque no se trata solo de que Él haga lo que tú deseas, se trata de que tú te conviertas en la persona que Él anhela que seas. Y eso ocurre cuando decides confiar, incluso cuando no tienes ninguna razón aparente para hacerlo, más allá de la certeza de que Él es fiel. Hay individuos que oran, ayunan, leen la palabra y aún así conviven con la ansiedad, no porque carezcan de fe,
sino porque no han aprendido a confiar plenamente. Siguen viviendo con el acelerador a fondo, intentando controlar cada detalle, preocupados por el mañana, estresados por el presente, cargando un peso que no les corresponde. Y esto ocurre porque, aunque conocen al Creador, aún no se han rendido completamente en sus manos. Porque confiar no es repetir frases bonitas. Confiar es descansar. Y el verdadero descanso del alma solo llega cuando decides entregarle todo a lo divino, incluso aquello que aún no comprendes. Vivimos en una cultura que glorifica el agotamiento. La gente cree que el estrés es una señal de responsabilidad, que preocuparse por todo es un signo de madurez, que tener la cabeza llena de ideas es sinónimo de dirección. Pero no, eso no es sabiduría, es ruido. Es cargar con cosas que no fueron diseñadas para ti. Porque si algo no está bajo tu control, entonces no debería estar perturbando tu paz. Él jamás quiso que vivieras ahogado en tus pensamientos. Jamás quiso que tu mente fuera un campo de batalla donde todo se cuestiona, se teme, se duda. Él anhela que vivas en descanso, que puedas dormir tranquilo, que puedas caminar en calma, que puedas reír sin tener todas las respuestas. Porque ahí es donde se evidencia que tu alma ya no depende de lo que sucede afuera, sino de aquel que habita en ti. Observa las palabras del Salmo, capítulo 37, versículo 7. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. Esa frase lo resume todo. Guarda silencio. Deja de luchar en tu mente. Deja de debatir contigo mismo. Deja de correr y espera en él. Sin ansiedad, sin manipular los tiempos, sin exigir explicaciones. Esperar en lo divino no es pasividad, es madurez. Es esa postura interna que dice, Señor, no sé cómo ni cuándo, pero sé que tú tienes el control y por eso descanso. Y escúchame bien, el descanso no es señal de debilidad, es señal de confianza. Cuando realmente sabes quién es tu Padre, ya no necesitas vivir desesperado. Ya no vives a la defensiva. Ya no tomas decisiones apresuradas. Aprendes a fluir, a confiar, a soltar, porque comprendes que Él está obrando más por ti en silencio de lo que tú podrías lograr con todo tu esfuerzo. En Mateo capítulo 11, versículo 28, Jesús dijo, Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ese descanso es más que dormir 8 horas, es el descanso del alma, es no vivir atado a la incertidumbre, es no llevar cargas emocionales que no te corresponden. Es poder estar en medio de una tormenta y experimentar paz, no porque todo esté bien, sino porque sabes que estás en las manos correctas. Y esa paz no surge por casualidad, surge por decisión. Tú decides si llenas tu cabeza de pensamientos irresolubles o si eliges creer que Él ya está obrando en aquello que tú no puedes controlar. Tú decides si te quedas atrapado en el ciclo mental de lo que ocurrirá mañana o si hoy mismo sueltas el control y dices, Señor, yo no puedo, pero tú sí, yo no sé, pero tú sabes. Yo no comprendo, pero tú ya viste el final desde el principio. Entonces, ¿qué eliges? ¿Seguir pensando hasta el agotamiento o confiar hasta el descanso? Te lo digo con todo mi corazón. Quien confía vive en paz. Quien confía duerme en calma. Quien confía no necesita tenerlo todo claro, porque sabe que Él sí lo tiene. Así que hoy, no te esfuerces más por comprender lo que solo puede ser confiado. No malgastes tus pensamientos en cosas que Él ya ha resuelto. Suelta, respira y descansa, porque si Él está en el asunto, todo, absolutamente todo, terminará bien. Tu confianza en lo divino se convierte en un testimonio silencioso que transforma vidas. Hay momentos en que tendemos a pensar que confiar en el Creador es una experiencia íntima, algo que ocurre exclusivamente en lo más recóndito del corazón, en lo invisible. Pero en realidad,
La confianza auténtica es algo que se percibe. Se manifiesta en la mirada, en la cadencia de la voz, en la manera en que enfrentas los desafíos, en cómo no te desesperas cuando la situación se torna compleja. La confianza no necesita un micrófono, no requiere una plataforma, no precisa gritar, se siente. Y cuando alguien vive confiando, inevitablemente se convierte en una luz para los demás. Esa paz genuina, esa que nace de una conexión real con lo divino, es tan escasa en estos tiempos que, cuando alguien la presencia, le resulta imposible ignorarla. Porque la mayoría corre estresada, ansiosa, buscando desesperadamente soluciones, atrapada en un torbellino de pensamientos. Pero cuando te observan a ti caminar con serenidad, hablar con esperanza, esperar con paz, comienzan a cuestionarse. ¿Cómo puede tener esa actitud? ¿Cómo puede estar tan tranquilo si las cosas no van bien? ¿Qué hay en el interior de esa persona que no se tambalea? Y ahí es donde emerge el testimonio, porque cuando tú decides confiar en lo divino, aunque no tengas todo claro, estás sembrando algo en los corazones de quienes te rodean. Tus hijos te observan, tus amigos te escuchan, tu pareja percibe tu manera de actuar, tus compañeros notan tu postura ante la vida, y aunque no lo expresen, se impactan, porque están viendo a alguien que vive de manera diferente, alguien que no se deja arrastrar por el miedo, alguien que ha aprendido a caminar por fe y no por vista. En Filipenses capítulo 4, versículo 5, Pablo escribe algo sumamente interesante. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Esa palabra gentileza también puede traducirse como calma, templanza, equilibrio. Es decir, que tu forma de vivir, marcada por una confianza estable y constante, debe ser evidente para todos. No para que te admiren, sino para que comprendan que tu paz no emana de ti, sino de Él. Y no se trata de aparentar que todo está bien, se trata de mostrar que, aunque todo no esté bien, tienes a alguien que no cambia. Porque eso es lo que más predica, no una vida perfecta, sino una vida sostenida por una fe real. Porque al final, la confianza en lo divino es contagiosa. Una persona llena de paz se convierte en refugio para otras. Una persona que descansa en medio del caos se convierte en un faro para quienes están naufragando. Por eso, cuando eliges confiar, no solo estás haciendo algo bueno para ti, estás abriendo un camino para otros, estás modelando una vida guiada por la fe. Estás demostrando que sí se puede vivir sin ansiedad, que sí se puede esperar sin desesperarse, que sí se puede avanzar sin tener todas las respuestas. Y cuando alguien te vea, aunque no pronuncies una palabra, sabrá que hay algo diferente en ti. Y ese algo es Él. Así que no subestimes el poder de tu confianza. No pienses que confiar es una decisión silenciosa y sin impacto. Cada vez que eliges soltar, descansar, obedecer, creer, estás construyendo un testimonio que predica más fuerte que 1000 sermones. Estás diciéndole al mundo: yo también tengo luchas, yo también tengo preguntas, yo también atravieso tormentas, pero no estoy solo, porque confío en el Dios que jamás me ha fallado. Cuando la oposición arremete, tu fe debe resonar con más fuerza que el miedo. Confiar en lo divino es una decisión formidable, pero mantenerla no siempre será sencillo, porque siempre habrá algo que intentará socavarla, la oposición. Y esta no siempre se manifestará de forma grandiosa, visible o directa. A veces será una palabra lanzada con desdén, un comentario cargado de incredulidad, una noticia que te sacude, un recuerdo que te desestabiliza, un pensamiento recurrente que te roba el sueño. Son esas pequeñas insinuaciones que llegan como flechas silenciosas, buscando debilitar lo que estás edificando en fe. Y es ahí donde se pone a prueba si tu confianza es una mera emoción o una convicción inquebrantable. Porque cuando todo está en calma, confiar parece sencillo.
Pero cuando las voces externas y también las internas te susurran que no vale la pena, que nada cambiará, que estás perdiendo el tiempo creyendo, ahí es donde tu fe debe alzarse y hablar con más fuerza que el miedo. Considera lo que le sucedió a Nehemías. Él estaba reconstruyendo los muros de Jerusalén, obedeciendo al Creador, haciendo lo correcto. Pero cuanto más avanzaba, más oposición encontraba. Burlas, amenazas, manipulación. ¿Y qué hizo él? No se defendió con palabras vacías, no intentó convencer a todos, simplemente respondió con una postura clara. Yo hago una gran obra y no puedo ir. Nehemías capítulo 6, versículo 3. ¡Qué poderosa declaración! En otras palabras dijo, no me desenfocaré por lo que otros digan, no soltaré mi confianza por las críticas. Estoy concentrado en lo que Él me pidió, y eso es lo único que importa. Y tú también necesitas adoptar esa postura, porque a menudo el adversario no te ataca directamente para destruirte, solo anhela que dejes de creer. Quiere distraerte, confundirte, desgastarte mentalmente hasta el punto de la rendición. Porque si logra apagar tu fe, no necesita hacer mucho más. La fe es tu fortaleza. La confianza en lo divino es lo que te sostiene en medio de la tormenta. Si dejas de confiar, quedas a la deriva. Por eso, cuando la oposición llegue, recuerda esto: no estás solo. Estás sostenido por una palabra, y esa palabra no proviene de los hombres, sino del cielo. Así que no tienes por qué explicarlo todo, no tienes que convencer a nadie, solo sigue creyendo. Porque quien obedece al Creador no necesita aprobación humana. La fe no se alimenta de opiniones, se alimenta de promesas. En Salmos capítulo 112, versículo 7, se dice, no tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. Esa es la meta, no ser alguien que se derrumba con cada comentario, con cada mala noticia, con cada pensamiento, sino ser alguien cuyo corazón está firme, no porque todo sea perfecto, sino porque está confiado en el Dios que nunca falla. Y cuando esa confianza es real, la oposición no te destruye, te fortalece. Porque cada vez que eliges seguir creyendo en medio del ruido, tu fe se vuelve más robusta. Cada vez que decides no responder al ataque, sino elevar tu mirada, tu alma se vuelve más sólida. Porque estás demostrando que no caminas por lo que ves ni por lo que escuchas, sino por la certeza de que Él está contigo. Así que si atraviesas momentos donde todo parece querer desviarte del camino, no sueltes tu fe. Aunque te sientas débil, aunque las dudas te asalten, aunque las voces te digan que no vale la pena, mantente firme. Recuerda lo que dice Efesios, capítulo 6, versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Eso es lo que Él espera de ti, que después de todo sigas de pie, quizás con cicatrices, quizás con lágrimas, pero firme, porque eso también es confiar. Cuando decides confiar en lo divino de verdad, algo extraordinario comienza a manifestarse en tu vida. Lo imposible se vuelve accesible, lo que parecía cerrado se abre, y lo que creías perdido encuentra sentido. Tu camino empieza a adquirir una dirección clara, no porque todo se haya resuelto mágicamente, sino porque ahora estás caminando por fe, y no por pensamientos que solo te detenían. La reflexión tiene su lugar, por supuesto, pero la confianza abre puertas que la lógica jamás podría forzar. A veces pensamos tanto, que terminamos saboteándonos a nosotros mismos. Comenzamos a decir, ¿y si no funciona? ¿Y si me va mal? ¿Y si me equivoco? ¿Y si pierdo el tiempo? Y esa voz en la cabeza termina por anular oportunidades que el Creador había preparado. Porque la fe no se mueve en la lógica del «y sí». La fe se mueve con la convicción de que, aunque no vea nada, si Él me dijo que camine, yo camino. Mira lo que le ocurrió a Pedro. Estaba en la barca en medio de una tormenta y vio a Jesús caminando sobre el agua. ¿Qué le dijo Jesús? Ven.
una sola palabra. Y Pedro tuvo que decidir si se quedaba cavilando, si era seguro, si se hundiría, si los demás se burlarían o si confiaba y salía de la barca. Y aunque tuvo miedo, bajó, caminó, hizo lo que ningún otro ser humano ha hecho jamás, caminó sobre lo imposible. ¿Por qué? Porque no se quedó pensando, se atrevió a confiar. Esto se narra en Mateo, capítulo 14, versículos 28 al 30. Y aunque más adelante se hundió por dudar, lo importante es que caminó. Y ese momento quedó grabado para siempre como ejemplo de lo que puede suceder cuando decides actuar por fe. No porque seas perfecto, no porque no tengas dudas, sino porque confías más en la palabra de Jesús que en el razonamiento de tu mente. Y así es contigo. Él tiene caminos que solo se abren cuando decides dejar de pensar tanto y simplemente obedecer. Hay puertas que solo se activan cuando das el primer paso. Hay respuestas que solo llegan cuando te pones en movimiento. Porque Él honra la fe activa, la fe que camina, la fe que se lanza, aunque tiemble. Por eso, si sientes que estás estancado, que no sabes qué hacer, puede que no necesites más análisis. Puede que lo único que te falte sea dar ese primer paso de confianza. En Proverbios, capítulo 16, versículo 9, se dice: «El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos». ¡Qué verdad tan profunda! Nosotros planeamos, organizamos, nos llenamos de ideas, pero al final es Él quien dirige. Y cuando tú confías, cuando te rindes a su dirección, tus pasos ya no dependen de tu capacidad, dependen de su fidelidad. Y si tus pasos están en las manos de lo divino, ¿quién podrá detenerte? Así que te lo digo claramente, deja de pensar tanto y comienza a caminar en fe. Tal vez no veas el camino completo, pero si Él te dio la palabra, si Él puso algo en tu corazón, si te está guiando, entonces camina. Porque la confianza no solo te brinda descanso en el alma, también te pone en movimiento. La confianza no es pasividad, es acción en paz, es moverse sin ansiedad, es avanzar sin necesidad de comprenderlo todo. Es actuar sabiendo que Él ya ha ido delante y que lo que te espera es mejor de lo que imaginas. Y escucha esto bien. Cuando tú caminas confiando, Él se encarga de hacer lo que tú no puedes. Tú das el paso y Él pone el suelo. Tú obedeces y Él abre el mar. Tú sueltas el plan y Él te muestra el propósito. Pero todo comienza con una decisión valiente, dejar de pensar tanto y confiar.